Bueno, antes de la llegada de los españoles, pues las sociedades indígenas que habitaban ya en el Caribe y el área circuncaribe, pues eran muy diversas, pero no eran desorganizadas, por así decirlo, como muchas personas creen. En realidad estas personas tenían una estructura clara basada en jerarquía. La mayoría de estas comunidades se dividían en dos grupos. En un lado estaban los jefes, los que hacían parte de la élite, los monarcas, los caciques. Y por otro lado estaba el pueblo común, los personas normales, los que se dedicaban a trabajar y a alimentar a las sociedades. Los líderes eran los que organizaban las guerras, organizaban el trabajo, cumplían las funciones religiosas, porque el pueblo pensaba que los líderes tenían como por así decirlo, una conexión con lo que no era natural, con lo sobrenatural. Entonces eso les daba a ellos como una autoridad, le tenían más respeto. Y pues bueno, eso era el trabajo de ellos. El pueblo era el que se encargaba del trabajo, de los alimentos, de la pesca, de la caza, para sostener a sí mismo a la comunidad. Entonces, no todas las sociedades eran iguales, porque habían unas que eran más organizadas, como por así decirlo, los muiscas, los taironas o zenúes. Tenían una estructura política más desarrollada y practicaban los intercambios ya. Eh, Esto se veía más que todo en las zonas más alejadas. Hacían intercambios de oro, de sal y todo eso. En cuanto a la economía, ellos se basaban en la agricultura. También se basaban con la pesca, se ayudaban con la pesca, la agricultura y la caza. Ellos no vivían aislados porque tenían la posibilidad de intercambiar productos con otros pueblos, productos como la sal, el oro, los tejidos, los alimentos. Entonces eso no solamente servía para el comercio ya, sino que servía para crear vínculos, para crear alianzas y mantener el poder, por así decirlo. Eh, en las islas del Caribe usaban una manera de cultivo que me llama mucho la atención, se llama conucos. Se trataba de crear pequeñas montañitas de tierra donde ahí sembraban lo que vendría siendo la yuca, los alimentos. Y esto les ayudaba a evitar que se inundaran. Entonces, gracias a estos conucos producían alimentos de forma más rápida, más constante. Bueno, en las grandes Antillas, pues las comunidades estaban organizadas en cacicazgos, es decir, eran territorios dirigidos por un solo cacique. Entonces habían centros donde vivían los jefes y ahí era donde se realizaban los eventos, ya las ceremonias. Entonces el poder del cacique, del líder, de la élite, no dependía de lo que tenía, sino que dependía de la capacidad que éste mismo tenía para relacionarse con los demás pueblos, para dirigir. Entonces también habían lugares como las pequeñas Antillas, que eran sociedades más simples, ya, con menos poder, con menos jerarquía. Entonces, si esto lo estamos comparando con, con Mesoamérica, por así decirlo, estos se parecen en que tenían jerarquías y una economía basada en la agricultura, la pesca, pero allá en las sociedades eran más complejas, porque tenían grandes ciudades, tenían más sistemas políticos más organizados ya. Mientras que aquí en el Caribe dominaban las organizaciones que eran más simples ya, como los cacicazgos.